Hoy vamos a ver con detalle los modelos que nos ha propuesto la Universidad de Madrid para el año 2020. Vamos a empezar por en este vídeo vamos a ver la opción A y en otro vídeo veremos la opción B. El primer ejercicio es un sistema de ecuaciones que tenemos que plantear y nos dice que queremos construir un invernadero para el cultivo de semillas con ambiente controlado de temperatura, humedad y composición del aire. El aire que hay que suministrar debe contener un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de argón. Y nos pide en el apartado A, si la capacidad del invernadero es de 2.000 litros, que hallemos cuántos litros de nitrógeno, cuántos de oxígeno y cuántos de argón son necesarios. Este primer apartado es muy fácil y en el fondo nos está guiando para calcular, para resolver el apartado B. El apartado B ya es propiamente el sistema que os mencionaba y nos dice que para suministrar el aire disponemos de 3 mezclas gaseosas A, B y C. Tenemos que hacer una mezcla, una composición que se expresa en la tabla adjunta. La mezcla A, B y C tiene unas cantidades, unos porcentajes obligados de nitrógeno, oxígeno y argón. Es decir, hay que suministrar, hay que formar la mezcla con estos condicionantes. Y nos dice que obtengamos la cantidad que hay que utilizar de cada uno de los compuestos, de cada una de las mezclas, para llenar el invernadero con esta composición requerida. Vamos a empezar por el apartado A, que es muy fácil, es una simple regla de 3. Si la capacidad del invernadero es de 2.000 litros y el aire ha de tener un 78% de nitrógeno, ¿cuál será la cantidad de nitrógeno que tenemos que tener? Pues será el 78% de 2.000 litros. Simplemente multiplicamos 2.000 por 0,78 y esta será la cantidad total de nitrógeno requerida. Hacemos lo mismo con el oxígeno y con el argón, el 21% de 2.000 y el 1% de 2.000. Y así obtenemos las cantidades de, insisto, nitrógeno, oxígeno y argón que lo utilizaremos luego para responder el apartado B. El apartado B tenemos que calcular las cantidades de A, B y C. Vamos a llamar X, siempre vamos a empezar un problema en el que tengamos que plantear el sistema poniéndole nombre a las 3 incógnitas. Bueno, 3 o 2 o 4, las que sean, pero normalmente van a ser, en los problemas que os vayan a caer a vosotros, van a ser 3 incógnitas. Llevamos X al número de litros que queremos de la mezcla A, Y al número de litros de la mezcla B y Z al número de litros de la mezcla C. Y vamos a ver cómo formar estas 3 ecuaciones. La primera condición la vamos a dar sobre el nitrógeno. Recordamos que tenemos en total 1.560 litros de nitrógeno disponibles. Y yo quiero que de esta mezcla A lleve un 80% de nitrógeno, la mezcla B lleve un 70% y la mezcla C un 60%. Es decir, que el nitrógeno que me va a proporcionar, mejor dicho, la mezcla va a ser el 80% de esa cantidad. Como esa cantidad la hemos llamado X, tendré que el 80% de X más el 70% de Y más el 60% de Z será la cantidad total de nitrógeno. Es decir, 0,8X más 0,7Y más 0,6Z será igual al total de litros de nitrógeno. Vamos a hacer la siguiente ecuación, vendrá de esa misma condición, pero ahora con el oxígeno. El 20% de la mezcla A, es decir, 0,2 por X más 0,2 por Y más 0,4 por Z será igual al total de los litros de oxígeno que habíamos calculado previamente y eran 420. Y finalmente la última ecuación será el 10% de la mezcla B, es decir, 0,1 por Y, será igual a la cantidad total de argón, que serán 20 litros. Fijaos que este sistema es muy sencillo porque la variable Y la tengo muy fácil de calcular. Parto de Y, que me sale 200, y con este valor entraría en estas dos ecuaciones y ya me queda un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas muy sencillo que resuelvo y obtengo las cantidades de cada una de las mezclas. Bueno, vamos a pasar al segundo ejercicio, que es el típico problema de análisis en el que me dan una función, y esto es bastante normal que lo pregunten: la recta tangente a una curva en un cierto punto o teniendo una condición con la pendiente. Un segundo apartado que es un límite, también es un problema tipo, y un tercer apartado también muy frecuente, que es calcular el área de la superficie acotada por una curva y
cortada por dos rectas, por dos partes que nos delimitan el dibujo. Vamos a comenzar con el primer apartado en el que tenemos que calcular la ecuación de la recta tangente. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que la recta tangente tiene la forma y menos el punto y sub 0 igual a m, que en el caso de la recta tangente, la pendiente de esa recta coincide con el valor que toma la derivada de la función en dicho punto de tangencia por x menos la coordenada x sub 0 del punto de tangencia. Lo primero que tenemos que hacer entonces, siempre que tengamos que hallar la ecuación de una recta tangente, es derivar la curva. Derivo la curva en general, aplico la regla de la cadena, sería e elevado a 3x menos 2 por la derivada de la parte de arriba de la función compuesta, que sería 3, que lo tenemos aquí, y m será el valor numérico que toma la derivada justo en el punto de tangencia. Pero yo no sé cuánto vale el punto de tangencia. Lo que sí que sabemos es que esta recta tangente tiene pendiente igual a 3 partido por e. Si yo igualo la derivada a 3 partido por e, que lo podemos expresar 3 partido por e o 3 por e elevado a menos 1, simplifico los treses y me quedarían que los exponentes 3 a menos 2 ha de ser igual a menos 1. De aquí despejo y me sale que el valor, el punto de tangencia, tiene de coordenada x sub 0 un tercio. Es decir, lo que acabo de comentar, el punto de tangencia tendrá de coordenadas un tercio y su coordenada y será el valor que toma la función en este punto. Si yo ahora sustituyo un tercio en la función, cuidado, no en la derivada, en la función, obtengo que el punto completo, el punto de tangencia, sería un tercio 1 partido por. La fórmula de la ecuación de la recta tangente es muy sencilla, la hemos recordado hace un momento, sería y menos la coordenada y sub 0 igual a la pendiente, que era 3 partido por e, porque era un dato del ejercicio, por x menos 1 partido por 3, que sería la x sub 0 del punto de tangencia. Haciendo operaciones simplificamos y llegamos a la forma de la recta en forma explícita y igual a 3 partido por x. Vamos al apartado B, en el que tenemos que calcular este límite. Ya sabemos que antes de calcular un límite siempre es obligatorio verificar si hay una indeterminación o no, porque eso nos permitirá aplicar una regla u otra en función del tipo de indeterminación. Y recordemos también que podría no haber ninguna indeterminación. En este caso, si yo sustituyo la x por 2 tercios, y aquí arriba y abajo me aparece la indeterminación 0 partido por 0. Aprovecho para recordar que hay 7 indeterminaciones. Tendríamos 0 por infinito, infinito menos infinito, 0 partido por 0, infinito partido por infinito, 1 elevado a infinito, infinito elevado a 0 y 0 elevado a 0. En el caso en el que nos aparezca 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, podemos aplicar la regla del L'Hopital, que nos dice que el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, de f de x partido por g de x, cuando se cumple una de esas dos indeterminaciones, es el límite cuando x tiende a x sub 0, recordamos también que puede ser un número real o infinito o menos infinito, de la derivada de f partido por la derivada de g. Cuidado, no hacer la derivada del cociente, es mucho más sencillo, es f' partido por g'. Si yo ahora derivo aquí la función, como antes hemos comentado, sería menos 3, que es la derivada del exponente por elevado a 3x menos 2, partido por la derivada de g, que sería simplemente 6. Vuelvo a sustituir y ahora ya obtengo un número real, es decir, existe el límite y sería igual a menos 1 medio. Vamos a recordar el tercer apartado. Nos dice que calculemos el área de la superficie acotada por esta curva, la curva que tenemos, con la que estamos trabajando, y estas dos rectas. Vamos a ver, lo primero que es muy aconsejable es hacer un dibujo, más o menos, para ver cuál es la situación. Yo tengo la curva, sé que es una exponencial, no hace falta que haga un dibujo perfecto, basta con que esboce la gráfica, y tengo que acotarla entre la recta x igual a 0, que recordamos que es una recta vertical, el eje, y la recta igual a 1, que es una recta horizontal. Es decir, que el área encerrada entre estas dos rectas y la curva sería la parte que hemos señalado en color rosa. Fijaos que como la función es positiva, esta curva está por encima del eje, la integral será el valor
de la función, no tendré que cambiarle el signo. Y como tengo una tapa por arriba, que es la recta igual a 1, el valor del área será tapa de arriba menos tapa de abajo. ¿Y de dónde a dónde? Entre los límites que tengo a la izquierda lo tengo acotado por la recta x igual a 0 y a la derecha lo tengo acotado por una recta que a priori no sé cuánto vale, pero que si yo resuelvo el sistema formado por la curva y por la recta, que son las operaciones que tengo aquí, por eso igualo la función a 1, porque tengo que hallar este punto de intersección que me dará su coordenada x, me dará el límite superior de integración. Si yo resuelvo esta ecuación, igualo, es muy fácil porque una exponencial vale igual a 1 cuando el exponente es 0, elevado a 0 es 1. Yo despejo de aquí y obtengo que el límite superior de integración, como comentaba, será 2/3. Tapa de arriba menos tapa de abajo sería la función menos, esto sería al revés, tengo que calcularle el valor absoluto, podría directamente haber puesto 1 menos f de x y ya me saldría el valor positivo, o puedo hacerlo sin preocuparme de quién es la tapa de arriba y la tapa de abajo y luego observar que si ese valor es negativo yo le tengo que calcular el valor absoluto. A mí personalmente me gusta más ver primero, a priori, cómo deben ir, digamos, las tapas, quién va arriba y quién va abajo, porque me evito luego tener que calcular el valor absoluto. Pero es perfectamente lícito calcular esta integral sin preocuparme de quién está arriba y quién está abajo, y luego, eso sí, como el área nunca puede ser negativa, calcularle el valor absoluto. Bueno, en cualquier caso, vamos a hacer esta integral, que sería e elevado a 3x menos 2, recordamos cómo se integra la exponencial, sería e elevado a f de x partido por la derivada, que sería 3, menos la integral de 1, que es x. Evalúo regla de Barrow de 0 a 2/3, sustituyo el valor que toma esta función ya integrada en 2/3, menos el valor que toma la función en 0. Bueno, hacemos las operaciones, insisto, tengo que tomar valor absoluto porque el área es positiva y no olvidarnos de, como no conocemos la unidad específica, poner unidades al cuadrado. Y vamos a ver ahora el tercer ejercicio, que sería un problema de geometría, también bastante normal, en el que me dan dos rectas y me las dan como corte de dos planos y me piden estudiar su posición relativa y la distancia entre ellas y el punto de corte entre la recta R2 y el plano que contiene R1 y pasa por el origen de coordenadas. Para calcular la posición relativa, lo primero que vamos a hacer es convertir esta recta en forma paramétrica. Es mucho más fácil trabajar en forma paramétrica a la hora de calcular la posición relativa, porque nos permite sacar un punto y su vector direccional de una manera mucho más sencilla. Bueno, fijaos que ya está dada en forma paramétrica, en realidad, porque aunque está dada como corte de dos planos, me basta con imponer o decir que la z es igual a t, hacer un cambio de variable, y ya la tengo puesta, o lambda, y ya la tengo puesta en forma paramétrica. Una vez en forma paramétrica es muy sencillo sacar un punto, menos 1, 2, 0, y sacar las coordenadas de un vector direccional, que serían los números que multiplican al parámetro lambda. 1, menos 3, 1, que tenemos aquí. Hacemos lo mismo con esta otra recta, también está dada como corte de dos planos, pero fijaos que basta convertir z en un parámetro para ya tenerla en forma paramétrica. Sería 4 más 5 lambda, menos 3 más 4 lambda, z igual a lambda. Ahora ya saco de aquí un vector, que sería el 5, 4, 1, y saco un punto, que sería el 4, menos 3, 0. Para estudiar la posición relativa, lo primero que observo son que estos dos vectores direccionales no son paralelos, es decir, no van a ser ni coincidentes ni paralelas. Podrían ser o secantes o que se crucen. Y para ver en qué situación estoy, lo que voy a ver es, voy a calcular este determinante, el formado por los dos vectores direccionales y un vector que estaría formado por un punto cualquiera de una de las rectas y otro punto cualquiera de la otra recta. Construyo el vector PR1, PR2 como resta y ahora calculo este determinante. Esos tres vectores, si son coplanarios, significará que las dos rectas se van a cortar, porque hemos dicho que van a estar en el mismo plano y hemos dicho antes que no van a ser paralelas ni coincidentes, o si este determinante es distinto de 0, como es el resultado correcto, significará que las dos rectas
se van a cruzar. ¿Por qué? Porque esos tres vectores no son coplanarios. Recordamos que la condición de que tres vectores sean coplanarios es que su determinante sea cero. Y si tres vectores forman tres direcciones distintas del espacio, significa que este determinante nos va a salir distinto de cero. Por lo tanto, distinto de cero, rectas que se cruzan. Y ahora, para calcular la distancia, podemos aplicar, hay tres métodos, pero el más cómodo, quizá el más rápido, es aplicar esta fórmula. Arriba es formar aquello que decíamos del paralelepípedo, que sería el volumen del paralelepípedo partido por el área de la base. Fijaos que, ¿por qué este método es más rápido? Pues porque esta operación yo ya la he calculado previamente para saber si se cruzaban o se cortaban. Pero cuidado, porque yo aquí he elegido los tres vectores en el orden que yo he querido. Ese determinante es distinto de cero, pero cuando yo lo aplique al cálculo de la distancia, tengo que tener mucho cuidado en calcular el valor absoluto. Es decir, una distancia nunca, sería un error gravísimo poner que es negativa, esta distancia tiene que ser positiva, es decir, el valor absoluto. Y abajo tengo que calcular el módulo del producto vectorial formado por los dos vectores direccionales. Primero aplico el determinante IJK y los dos vectores direccionales para calcularme el producto vectorial, y una vez que tenga el producto vectorial, a este vector le calculo el módulo de ese vector y me da un número real, que es el que sustituyo aquí. Tenemos que tener mucho cuidado con las notaciones. Aquí estamos calculando no un vector, estamos calculando el módulo del vector. ¿Podemos calcular primero el vector y luego en el siguiente paso calcularle el módulo? Perfectamente, pero cuidado de si aquí no ponemos estas dos barritas, esta notación, estaríamos cometiendo un error, porque estaríamos diciendo que un número, porque esto es un número, en el momento que nosotros le ponemos las barritas de módulo es un número real, no lo podemos igualar a un vector. Si yo aquí no le pongo estas barras, tampoco se las pondría aquí y estaría diciendo una barbaridad, que un número real es igual a un vector. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las notaciones. Igual que aquí, si yo no le pongo estos símbolos, estas barritas, estoy diciendo que esto sería igual al producto mixto. Pero este producto mixto, como hemos visto, según cómo coloquemos los vectores, nos da un valor negativo y entonces no sería igual a la distancia. Bueno, yo creo que ha quedado claro y pasamos al apartado B, en el que volvemos a leerlo. Me dice que hay el punto de corte entre esta recta y el plano que contiene a R1 y que pasa por el origen de coordenadas. Lo primero, antes de ponernos a hacer cuentas en un problema de geometría, es visualizar el problema en su conjunto. Yo aquí tengo que calcular el plano que contiene a una recta y que pasa por el origen de coordenadas. Una vez que yo tenga calculado ese plano, lo cortaré con la recta R2, que como hemos puesto la recta R2 en forma paramétrica, ya sabemos que es muy fácil calcular un plano con una recta de esta forma. Pero primero vamos a calcular el plano que contiene a una recta y pasa por el origen. Para calcular la ecuación de un plano necesitamos dos vectores direccionales y un punto. Entonces nos venimos aquí, vamos a buscar esa información. Como la recta está contenida en el plano, sabemos un punto de esa recta y un vector direccional. Es decir, cojo un vector direccional, otro punto va a ser el punto, el origen de coordenadas, porque queremos que ese plano esté en, ese punto esté en ese plano, y también podríamos haber cogido, en vez de el origen de coordenadas, el punto PR1 como punto del plano. ¿Por qué cojo el origen? Pues porque tiene las coordenadas más sencillas. Hemos dicho que necesito dos vectores. Un vector me lo da la recta, el punto me lo da el enunciado y el otro punto el otro vector lo voy a construir a partir del punto que me dice el enunciado, que es el origen, y un punto cualquiera de la recta. Cuidado que no puedo coger dos puntos de la recta porque entonces no estaría determinando la ecuación del plano, estaría volviendo otra vez a la ecuación de la recta. Entonces el plano, la forma más sencilla, coloco el determinante igualado a 0, x menos 0, aquí serían las coordenadas del punto que desaparecen porque es el origen de coordenadas, y los dos vectores direccionales. Hago las operaciones, desarrollo el determinante y me queda este plano. Ahora, cortar el plano con la recta hemos dicho que es muy fácil, basta con sustituir la coordenada x y z
de la forma que tenemos aquí, que era la forma paramétrica. Una vez que despejo lambda ya tengo el valor del parámetro y solo tengo que ir a la recta y sustituir el valor de lambda igual a menos un tercio aquí, sustituiría lambda igual a menos un tercio y obtengo el punto de corte, que es el que me preguntaba el ejercicio. Bueno, y ya para terminar, en este modelo de examen vamos a ver un problema de probabilidad. En este bloque ya sabemos que nos pueden poner o un problema de probabilidad o un problema de estadística. En este caso, en la opción A tenemos un problema de probabilidad. Nos dan dos sucesos A y B y nos dan una serie de datos en referido a las probabilidades que cumplen sus sucesos, probabilidad de A unión B, probabilidad de la unión de los contrarios y esto que es una probabilidad condicionada, B condicionado A. Y nos piden calcular estas probabilidades. Y el apartado B, de manera razonada, deducir si estos sucesos son o no independientes. El apartado es muy fácil si no sabemos las propiedades de la probabilidad. En primer lugar nos preguntan la probabilidad del contrario de A unido al contrario de B, pero sabemos por las leyes de De Morgan que esto se me convierte en el contrario de la intersección. Recordamos que hay una ley de Morgan análoga que sería el contrario de A intersección el contrario de B se transformaría en el contrario de la unión. En este caso yo sé que esto es 1 menos la probabilidad de la intersección y el ejercicio me dice que esto vale 0,90. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección, si yo despejo, me quedaría 0,10. Otra de las fórmulas que también tenemos que sabernos es que la probabilidad de una condicionada es la probabilidad de la intersección. Fijaos que B intersección A es lo mismo que A intersección B, partido por la probabilidad del suceso que me está condicionando, probabilidad de A. De aquí despejo la probabilidad de A, este dato es un dato del ejercicio y este dato me lo acabo de calcular, sustituyo y tendría la probabilidad de A, que es lo que me pide. Luego me pide la de la unión. Esta fórmula es muy básica, probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Conozco la probabilidad de A porque me la acabo de calcular, la probabilidad de B no la conozco y es el dato que me piden y la probabilidad de la intersección también me la había calculado. Despejo la probabilidad de B y obtengo la probabilidad que es 0,25. Y ya para terminar me piden la probabilidad de B condicionado al contrario de A. Esto por definición sería B intersección el contrario de A partido por la probabilidad del contrario de A. La parte de abajo es muy sencilla y recordamos que esta también es una fórmula que vimos que si yo a un suceso A y un suceso B que están con intersección no vacía calculo la probabilidad de la intersección no de B con A, sino de B con el contrario de A, recordamos que si hacemos el dibujo y tachamos sería la parte de B que no lleva intersección. Entonces sustituyo los valores obtenidos y ya calculo la probabilidad que me pide. Para ver si los sucesos son independientes, siempre voy a aplicar esta fórmula. Comprobar si la probabilidad de la intersección coincide con el producto de las probabilidades o no. Un error también frecuente es utilizar esta fórmula sin haber verificado previamente que son independientes. Entonces, en este caso, la probabilidad de A la habíamos calculado, era 0,4, la de B era 0,25 y me da 0,10, que coincide con la probabilidad que yo había obtenido en la probabilidad de la intersección. Por tanto, simplemente, como son iguales, lo que digo es que los sucesos A y B son independientes. Bueno, el modelo B lo veremos con un poquito más de detalle por no hacer el vídeo tan largo. Vamos a terminar aquí y haremos un próximo vídeo en el que veamos con el mismo detalle los ejercicios de la opción B. Espero que os haya servido de ayuda.